De recibir al director del Hospital de Clínicas, el doctor Álvaro Villar, que está aquí en estudios. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar hablando de este trágico hecho ocurrido la semana pasada. Sí. Con un joven. Usted después nos va a dar algunos detalles al respecto y algunas cuestiones que todavía no tenemos del todo claras, que fue abatido por un policía que vino en ayuda o a solicitud justamente del personal médico y no médico que estaba allí en emergencias, no era en la entrada de emergencias. Sí, en realidad el refuerzo policial fue a pedido de un policía que está siempre en la puerta del hospital. Pero es importante decir que por protocolo de seguridad en todos los hospitales del mundo se considera que hay en los momentos en donde hay riesgo de vida por un altercado determinado, se debe solicitar la intervención de la policía. Si no me falla la memoria, y corríjame usted, doctor, en el año 2023 creo que usted presentó un proyecto ante el Parlamento para habilitar al hospital universitario en temas vinculados a salud mental. Porque muchos nos preguntábamos, ¿cómo llega este paciente con esta patología al hospital de clínicas? Bueno, desde el 2024 creo que se comenzó a implementar. ¿Es por eso que él concurre al hospital universitario? Bueno, primero, el hospital, al tener una de las puertas de emergencia más grandes del país, es una de las puertas más concurridas, sobre todo si se considera el porcentaje de lo que se llaman rojos, es decir, aquellos pacientes en estado grave o que hay riesgo de vida, es por lejos la puerta más importante del país. Tenemos un número muy grande también de pacientes considerados verdes, que son aquellos pacientes que no deberían ir a una puerta de emergencia. Pero es un número importante, es una complejidad muy alta. Siempre recibimos pacientes con patología psiquiátrica, es decir, pacientes de salud mental, siempre. Nosotros justamente presentamos ese proyecto al Parlamento porque si bien esos pacientes o no deberían ir a este hospital o deberían permanecer un tiempo pequeño y después de ahí ser derivados a otro centro, la realidad es que nos cuesta mucho conseguir cama para trasladarlos a otro lugar, a un lugar donde puedan estar internados en otras condiciones. Yo creo que vamos hacia una situación en la cual las puertas de los hospitales generales como este tienen que estar equipadas con las condiciones como para poder resolver esto. Y dicho sea de paso, hay muchos pacientes que vienen por intentos de autoeliminación, que intentaron quitarse la vida y que consumieron alguna sustancia o se hicieron alguna herida por la cual no pueden ir al Vilar de Bo y tienen que ir a un hospital donde se resuelva ese riesgo vital. A veces eso implica esperar horas a que eliminen la sustancia que consumieron o horas de tratamiento para sacarlos del riesgo de vida. Eso es un tema. Yo creo que por un lado está el problema de que este paciente era un paciente psiquiátrico, ya es un paciente que había estado internado en La Puerta y que había estado internado en Vilar de Bo. Pero yo quiero poner el acento en el hecho de que no importa si es un paciente psiquiátrico, si es un paciente, si es una persona que no es psiquiátrica, pero está ya sea acompañando a alguien, en los hospitales se producen situaciones de alta irritabilidad que tienen que manejarse con un protocolo que se llama de desescalada, es decir, situaciones en las que rápidamente la persona puede escalar en agresividad y que tenemos que tener protocolos que bajen ese nivel de violencia. Una situación es, por ejemplo, cuando uno termina de operar, una persona que fallece y tiene que salir a decirle a los familiares que su familiar murió. Ahí se han producido en instituciones públicas e instituciones privadas hechos de violencia muy graves. La otra situación es cuando se le comunica a una persona que no se le va a hacer determinado tratamiento. Ahí hay situaciones de violencia, sobre todo de los familiares. A veces traes a un ser querido a que sea tratado y te dicen no corresponde hacerle tal tratamiento ahí. Pueden haber. Y el otro momento muy delicado
es cuando en situaciones, por ejemplo, en pacientes de salud mental o personas que están en situación de calle, el equipo de salud le comunica que se tiene que ir de alta, es decir, que está de alta médica, que era el caso de esta persona. Esta persona ya estaba de alta, se le comunica el alta, hasta ese momento estaba muy tranquilo, pero cuando requiere los medicamentos para los 15 días siguientes, ahí se le dice que tiene que ir a buscarlos a otro lugar y en ese momento escala de 0 a 100, pasa a una situación de violencia que fue lo que motivó todo esto. Rompe un portazuero, lo utiliza como arma y ahí la policía que está en la puerta pide refuerzos y en ese momento pasa a ser, hasta ese momento había estado más de 24 horas en el hospital, manejado por el equipo de vigilancia del hospital, y ahí pasa a estar manejado por el equipo de la policía. Con el respeto que merece este caso y particularmente los familiares de este paciente, le pedía a usted justamente esos detalles, porque mucha gente también decía, pero ¿cómo le van a dar el alta a una persona que se encuentra en esas condiciones? Es Usted muy dice buena que no, pregunta que en realidad escala, como es usted muy buena decía. pregunta. Hay pacientes que están en tratamiento psiquiátrico que lo que el psiquiatra dice es que no tiene por qué estar encerrado. Que lo que no quiere decir que signifique que está curado o que su situación sea normal. Entonces, hay personas, para no insistir en esta persona en sí, hay personas que, por ejemplo, viven en refugios y que continuamente son llevados al hospital porque también pasan de una situación de que están tranquilos a situaciones descontroladas y eso no significa que eso justifique que los tengamos encerrados, porque en definitiva lo que el equipo psiquiátrico que lo valoró, es más, en el momento que pasa todo esto el equipo psiquiátrico estaba con él. El equipo psiquiátrico puede considerar que esa persona debería ser dada de alta y debería continuar haciendo su vida en sociedad. Pero otra cuestión, y yo quiero poner el énfasis ahí, es cómo manejamos esas situaciones de escalada de la violencia en los hospitales. Y ahí es donde nosotros estamos planteando arriba de la mesa la discusión con respecto a los protocolos que hay que seguir. Ya vamos con eso. Permítame agregar otra pregunta más vinculada a este tema y dejando de lado este caso, hablemos en general. ¿Los pacientes son conscientes que sufren esa escalada, digamos, o se desconocen ellos mismos ante hechos de violencia que provocan? Quiero decir, esta persona puede ser muy consciente de lo que le está ocurriendo y de repente pierde esa conciencia, se pone violento y es cuando comienza una agresión. Bueno, tiene un nombre, esto se llama, son condiciones que tienen que ver con un manejo antisocial de las situaciones. Está descrito, estas patologías son, por suerte, muy escasas, porque eso es lo más importante. Aproximadamente el 20% de la población tiene algún tipo de trastorno mental. Estamos hablando de 1 de cada 5. Todos de alguna manera podemos tener algún tipo de alteración mental. El porcentaje de pacientes psiquiátricos que protagoniza hechos de violencia es absolutamente escaso. Yo llevo más de 30 años actuando como médico en puertas de emergencia o dirigiendo hospitales, llevo más de 10 años. Nunca había vivido una situación así. Por suerte esto es extremadamente excepcional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de identificar pacientes de salud mental a una persona violenta. No es así. Entonces nosotros en el Clínicas atendemos decenas de pacientes por día con trastornos psiquiátricos que son manejados absolutamente de forma tranquila. Pero eso no justifica que no estemos preparados. Nosotros tenemos que estar preparados y prepararnos mejor para manejo de situaciones como esta, ¿no? ¿Qué indican los protocolos hoy día, doctor, al respecto?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud es muy clara en el sentido de que no deben usarse armas letales adentro de los hospitales. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos como sociedades. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la dirección del Maciel. En la puerta del Maciel hay un cajero automático y entraban guardias todos los días a retirar el dinero del cajero y entraban con armas que uno plantea, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo se entra a un hospital con armas así? Eso significa que las van a usar en caso de que alguien quiera robar esto. ¿Cuál es el valor que le vamos a dar a esto y cómo vamos a actuar en estas situaciones? Bueno, en el Hospital Maciel y en otros hospitales y en el Clínica han habido episodios de uso inadecuado de armas letales, y en eso hay recomendaciones que manejan todos los hospitales como el nuestro en el mundo y que están tendiendo cada vez más al uso de lo que se llaman armas no letales. El profesor Hugo Rodríguez, el jefe de la Cátedra de Medicina Legal, me corrige diciendo que son, en vez de armas no letales, armas hay menos que decirle, que letales. Exactamente. Armas menos que letales. El ministro Carlos Negro hablaba ayer de ese tema en una conferencia de prensa en Maldonado. Él decía que había cerca de 400 armas menos que letales en poder de la Republicana, del Instituto Nacional de Rehabilitación, o sea, cárceles, y que seguramente sería necesario comprar más armas al respecto. Voy a abrir al panel, si les parece. Comienzo contigo, Joaquín. Dale. A mí me preocupa mucho la situación de la salud mental en el Uruguay. Creo que esto es una demostración más con estos datos que decías vos, Álvaro, del 20%. Yo lo desconocía y la verdad me deja bastante impactado. Sé que el gobierno está tratando de darle presupuesto a la ley 19.529, que es la famosa ley de salud mental. Está en desarrollo el plan de salud mental que comenzó por Río Negro, si no estoy mal. Pero un poco también preguntarte a vos, sobre todo en el área metropolitana o donde está el Hospital de Clínicas también, hacia dónde ir en temas de salud mental y cómo el Clínicas puede aportar o no en esa materia. La reflexión y la pregunta también, como especialista. Yo creo que hay una gran dificultad. Todos los que trabajamos en la salud, todos los que somos médicos o el personal de enfermería, nos resulta extremadamente difícil resolver el trato, la relación con pacientes psiquiátricos. Porque para nosotros el hecho de poder comunicarnos efectivamente con el paciente es clave en la atención, para hacer un buen diagnóstico, para organizar el tratamiento. Lo que al ser humano le cuesta mucho manejar es cuando el otro maneja sistemas de lógica diferentes. Establecer ahí un buen vínculo es algo que, digo, ya acá hablando no como director, sino como médico, una de las experiencias más traumáticas que vi al inicio, cuando yo todavía era interno, fue justamente ver cómo se nos murió un paciente de salud mental que nunca entendimos qué era lo que tenía. Es decir, y que de alguna manera tendemos a minimizar lo que tiene. Pensamos que el problema es su enfermedad mental y no entendimos que lo que tenía una oclusión intestinal que la podíamos haber salvado. Entonces esa sensación me acompañó siempre en la carrera. Y creo que yo entiendo cuando a los equipos de salud repiten que eso que tú decís, que no estamos lo suficientemente preparados para lograr tratarlos como debería. Y menos en una situación de la emergencia, con toda la adrenalina que tiene una puerta de emergencia, con toda la cantidad de gente que llega y las ambulancias y todo. Entonces, lo que primero es entender que tiene que haber una situación en agudo que tiene que mejorar. Nosotros no puede ser que tratemos al que intentó quitarse la vida de la misma manera que al resto. Segundo, tiene que haber formas de internación más en situaciones más pequeñas, es decir, no en grandes hospitales
como psiquiátricos como es el Vilar de Bosch, sino instituciones más chicas, porque el número también genera sus propios problemas. Y tenemos que ir hacia modelos de hospitales de día donde la persona pueda ir a pedir ayuda y se le reciba y tenga un tiempo más pequeño ahí. El hospital de clínicas está construyendo ahora una sala para 8 camas que se inaugura a fines de agosto y estamos ya trabajando con psicología y con sociología en un hospital de día. Hay problemas que nosotros llamamos de salud mental y que están en el borde, que es todo el tema de las adicciones, la adicción al alcohol, la adicción a las drogas y la depresión como tal. Y ahí a mí me gustaría que viéramos, estudiáramos el ejemplo de Islandia, que uno lo dice así, parece que es porque tienen mucha plata y pueden hacerlo, pero Islandia lo que generó un programa nacional muy vinculado al deporte, no al deporte de alta competencia, sino a soluciones a través de grupos y a la cultura. Nosotros tenemos instituciones culturales muy masivas, como las comparsas, como todo el fenómeno del carnaval, donde movilizan a miles de personas y donde tienen lugar, un lugar donde los esperan todos los días, los acompañan, gente que tiene enfermedades mentales y que está siendo manejado a nivel de la comunidad, porque las soluciones no siempre son más psiquiatras o más internación, ¿no? Una pregunta más antes de ir a la pausa, Alfredo, voy contigo. Sí, yo más que nada me quería referir a la cuestión de la actitud policial, ¿no? Es decir, yo vi el video y claro, es muy difícil ponerse en esa situación porque es súper tensa, cómo reaccionaría uno, es decir, pero me parece que a veces uno piensa que la policía no está preparada para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿tá? Porque o no tenía el arma correspondiente o usó un arma en forma demasiado rápida o incluso disparó mal, porque es bravo el tema. La cuestión es, ¿hablaron ustedes con el ministerio como para ver, es la emergencia, tú lo decís, más grande del país? Situaciones de esas debe haber, o similares muchas. ¿Cómo van a encarar en el futuro la situación de violencia por los propios policías, ¿no? Porque realmente no debe ser nada fácil trabajar ahí. Nosotros hicimos un protocolo que está funcionando muy bien con el Ministerio de Interior para el tema de los PPL, los privados de libertad que están internados en el hospital. Pensamos hacer un protocolo similar, estuvimos hablando con el ministro del Interior, con el jefe de policía de Montevideo, a raíz de esto que pasó, para el manejo en las puertas. Yo lo que no quiero es caer en un discurso hipócrita porque somos los primeros en pedir, los trabajadores de la salud somos los primeros en pedir intervención policial. Uno escucha a los sindicatos de la salud, escucha a mis colegas del sindicato médico y se plantea el problema de la seguridad del personal de la salud y yo creo que ese es un tema que no hay que descuidar. Nosotros podemos atender a la población en situaciones muchas veces muy complicadas. Yo insisto, el problema no es solo con pacientes de salud mental, sino que se dan situaciones complicadas en general. Así que hay que proteger al personal de la salud, protegerlo desde el punto de vista psíquico, protegerlo en las condiciones de trabajo lo más seguras posible, pero también tener la posibilidad de solicitar ayuda policial cuando sea. Entonces, no nos podemos poner nosotros a juzgar, porque no nos corresponde cómo actúa la policía en esos casos. Para eso está la justicia, están los procedimientos que tiene el Ministerio de Interior y la policía para juzgar lo que pasó. En medicina, nosotros hemos ido de a poquito aprendiendo que si lo que se quiere es mejorar, hay que tratar de analizar el sistema y no tanto lo que hizo una persona. Doctor, nos sigue acompañando en unos minutos, ¿puede ser? Tenemos que hacer una pausa y ya venimos con más.